Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Hace poco prediqué del milagro cuando fue sanado un cojo de nacimiento. El Señor usó a Pedro y a Juan ahí en el templo de la Hermosa. Bueno, yo quiero hacer referencia a cómo predicaba la iglesia. No hagamos referencia ya a ese milagro, a ese acontecimiento, pero sí sucedieron algunos hechos como consecuencia de ello y bueno, los apóstoles enfrentaron esa situación. Y hay un versículo que a manera de resumen nos dice cómo vivía la iglesia, cómo predicaba la iglesia en este primer siglo del cristianismo. Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, la predicación del Evangelio comenzó en Jerusalén. Vimos cómo Jesús los instruyó para que desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Una vez investidos de poder, salieron a otros lugares, pero comenzaron en Jerusalén, lugar donde habían sido rechazados, principalmente. De hecho, pocas veces fue Jesús con sus discípulos. Ahora que iba a ser la predicación del Evangelio, que comenzaba la obra en sí de predicación, el propósito de Jesús fue que comenzaran en Jerusalén. Les había advertido: así como rechazaron al maestro, al alumno también lo van a rechazar. Como rechazaron al Señor, también a los siervos. Bueno, no obstante, ahí fue la predicación del Evangelio. No fueron pocas las luchas, tiempo, persecuciones, muertes, etc. Pero ahí comenzó la predicación del Evangelio. Ahora, estando ahí en Jerusalén, gente de otras ciudades iban a escuchar el Evangelio, a ser sanados. Esto es porque la predicación fue, como hemos dicho en otro programa, no solamente con palabras, sino con demostración de poder. Bueno, en el templo era el lugar donde miles de judíos cada día acudían a la adoración, a los sacrificios, a los diezmos. Eran personas que buscaban a Dios. Puede ser que acudían cada primer día de la semana a la sinagoga a aprender de las Escrituras. Pero lo que es la adoración, el lugar de adoración y sacrificios era Jerusalén, de manera que ahí acudían. Cuando los discípulos fueron a predicar allá al templo, era donde se congregaban miles de judíos. Era un buen lugar para predicar. Y de esta manera el Evangelio creció rápidamente. Pensemos en esto: qué bueno predicar donde hay mucha gente. Pero había oposición de los sacerdotes y de los principales gobernantes, de los ancianos. No obstante, el poder del Espíritu Santo los llevó a predicar con valor. Muchas personas se agregaron pronto a la iglesia. Bueno, no era nada más de que escucharan y recibieran, se bautizaban, como vamos a ver más adelante. Bueno, la predicación del Evangelio hizo que las personas reenfocaran su fe. No era una predicación nueva. Los apóstoles usaban las Escrituras, la predicación de los profetas, y presentaban a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras y de las profecías. Por eso digo que no era una predicación nueva, era una persona nueva a la que anunciaban: Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. Bueno, reorientaron su fe. Ellos vivían, algunos más, otros menos fielmente, su religión, su culto judío, su culto levítico, la ley de Moisés, las tradiciones, etc. Buscaban a Dios. Ahora lo que recibieron fue un mensaje nuevo, el Evangelio de salvación, anunciado por los profetas, profetizado desde antes, ahora cumplido en la persona de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso fue la predicación apostólica. Dice el autor de la carta a los Hebreos que la salvación nos la anunció nuestro Señor Jesús, y los que le escucharon lo predicaron por todos los lugares, pero que Dios testificó juntamente con ellos, con señales, prodigios y milagros. Por eso decimos con frecuencia, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Las palabras son nuestras. Los predicadores, los pastores tenemos que predicar con palabras, pero tenemos que hacerlo juntamente con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Y Hebreos nos dice que a la predicación apostólica y de los discípulos se aunó el testimonio del Espíritu Santo. Con razón Jesucristo dijo, daremos testimonio, haremos morada en el cristiano, y el cristiano dará testimonio. Aquí se cumple la palabra de Dios, testificando Dios juntamente con los discípulos. Pero, ¿cómo lo sabe hacer Dios? Con señales, milagros, prodigios. Muchos cristianos no buscan milagros. ¿Es bueno? No se trata de buscar milagros, se trata de buscar al hacedor de milagros. Y no porque los haga, sino porque es Dios y lo merece. Es Dios al que le place manifestar su gloria, su amor y su poder. De hecho, cuando hablamos de manifestación, cuando hablamos de gloria, son esos momentos que son diferentes a la rutina, al diario, en que se puede ver el carácter de Dios, los atributos de Dios. No esperemos ver simplemente palabras, los vemos todos los días, nos vemos todos los días y hablamos y predicamos, pero cuando Dios se manifiesta, hablar que se glorifica es manifestación de su carácter, de lo que Él es. Dios es amor, y el poder del Espíritu Santo lo manifiesta. Bueno, dice la palabra de Dios, predicaban en el templo y en las casas. Era la predicación de los apóstoles, por un lado en el templo, y hay mucha gente, pero en las casas también. Seguramente en diálogo con algunos ahí en el templo, se comprometerían, irían, vamos a tu casa, vayan a mi casa a predicar. Yo quiero que toda mi familia escuche el mensaje, porque la forma de vivir del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, era ese. Había un jefe de la casa, era jefe, tenía autoridad. No era de que los invito a la iglesia, vamos a la iglesia, no, yo no voy, vamos al templo, no, yo no tengo ganas, yo tengo mucha tarea. El jefe de familia decía lo que había que hacer. Los hijos estaban sujetos. Y bueno, ya llegaría el tiempo en que se casaran y dejaran a su padre y a su madre y se unieran a su mujer y formaran una nueva familia. Pero estando en casa estaban sujetos. Yo supongo que muchos, estando en el templo, dirían, vamos a mi casa. Entonces las predicaciones se extendieron a las casas también. A mis espaldas una imagen de Villa Nazaret. Bueno, es muy pintoresca, no cabe duda. Esta Villa Nazaret recrea el ambiente de los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús los discípulos iban a las casas también a predicar. ¡Qué maravilloso! No se trata de que la comodidad de la casa, van a venir a predicar para no tener que ir a... desgraciadamente muchos cristianos viven y quieren comodidad. El pueblo de Israel iba a la sinagoga, iba al templo, y cuando hablamos de que los apóstoles iban a las casas era porque era la predicación, era el inicio. Iban a evangelizar usando la palabra, pero en todos los sentidos, porque Jesús no les dijo vayan y evangelicen. Muchas iglesias, muchos cristianos dicen vamos a evangelizar y se limitan a repartir volantes. En las casas, en los autobuses, vamos a evangelizar y se limitan a llevar una bocina, un micrófono y hablar a ver quién escucha. Bueno, la palabra de Dios no usa la palabra evangelizar. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y era lo que hacían los apóstoles. Predicar el evangelio a alguien que recibe el mensaje no es la única tarea del cristiano o de la iglesia. La tarea es hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos,
desde luego después de que han creído, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es por eso que luego, una vez recibido el mensaje, estaban en las casas y ahí predicaban, ahí se invitaban a más vecinos y ahí se formaban lo que se conoce como la iglesia de las casas. Bueno, muchos pretenden que hoy tenemos esa misma experiencia porque no podemos salir de la casa, que tenemos la iglesia en las casas. Bueno, no se puede comparar. En algún aspecto es similar, pero en este entonces a tu casa invitabas al vecino, al otro vecino, a los familiares y ahí se escuchaba el mensaje. Podemos recordar a Cornelio. Se reunían, no estaban en la casa escondidos, refugiados de peligro de muerte. No, ellos en sus casas recibían y llamaban a toda la familia. La familia nuclear llamaba a los extendida, a la casa paterna, y ahí escuchaban la palabra. Con frecuencia se hacían nuevas congregaciones ahí, que formaban parte de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipos, etc. Bueno, la iglesia en las casas. No cesaban los apóstoles y los discípulos luego de predicar el evangelio en los templos y en las casas. Dice la palabra de Dios que todos los días. No había culto del domingo, no había culto del miércoles, no había reunión general como muchos anuncian en sus iglesias. El domingo reunión general, el sábado reunión de jóvenes, el lunes reunión de mujeres. Todos los días en el templo y en las casas se reunían toda la familia. La familia estaba unida, la familia vivía unida, la familia unida recibía el mensaje y por eso dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, todos los días en el templo y en las casas. Podemos recordar Hechos 16:15 a Lidia. Dice la palabra: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí está Lidia. Dios abrió su corazón para que recibiera la palabra. Estaban junto al río cuando recibió la palabra, ahí en Macedonia, junto con otras mujeres, recibió la palabra. Y le dijo entonces a Pablo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Ella pensaba que Pablo podía juzgar. Esta mujer recibió la palabra, esta mujer va a ser fiel. Esta mujer es de puras palabras, de puros dientes para afuera, ¿no? Si habéis juzgado que yo sea fiel. Bueno, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que fueran a predicar a las ciudades, y al entrar en las casas, dice, si hubiera un hijo de paz. Dice así Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esto era lo que llevaban los discípulos, la paz que Jesús les dio. Saludaban la casa, Shalom Aleichem. Entonces dice, vuestra paz va a reposar ahí si ahí hay un hijo de paz. Qué interesante frase. Van a llevar el evangelio. Son personas que no son cristianas, pero es posible que haya hijos de paz. Estos son aquellos que anhelan el mensaje de Dios, que adoran a Dios, que reconocen a Dios, y que al ser visitados por los apóstoles, conciudadanos que reciben el saludo de conciudadanos, dan la bienvenida y están dispuestos a oír la palabra de Dios. Bueno, esos son los hijos de paz. Todavía no son cristianos, son hijos de paz porque Dios nos llamó a paz, porque Dios ha hablado en su palabra. Y bueno, ese era el saludo de un judío
Podemos decir no solo de los devotos, de todos, Shalom Aleichem, se deseaban la paz. Bueno, aquel verdadero judío como Natanael, justo, que lo hacía y vivía de corazón su fe, esos son los hijos de paz. Bueno, la paz de Jesús reposaba en estos lugares. La predicación era en las casas. De esta manera se extendió el mensaje del Evangelio. Sigamos adelante con la idea original. Todos los días y en las casas predicaban. ¿Qué predicaban? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. Es importante que nuestra labor sea constante, permanente. No podemos animarnos, reavivarnos, dicen las personas a veces. Hay veces que las iglesias tienen que hacer campañas de avivamiento y cuando se hace lo que se espera es que todos estén contentos, asistiendo, testificando, ofrendando, etc. Esto no debiera existir en las iglesias, campañas de avivamiento. Si el Espíritu Santo está aquí, ¿qué más hace falta? Que tú y yo oigamos y sigamos al Espíritu Santo como hemos predicado, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, si somos hijos de Dios. Muchos cristianos tienen que ser avivados, tienen que inyectarse, tiene que estar no el pastor sino un coaching. Se ha puesto mucho de moda el coach, el pastor coach. Bueno, ¿y el Espíritu Santo? Animando, inyectando, a veces no animando sino jalando, empujando. Triste labor la de muchos pastores. Cuando el cristiano predica a Jesucristo, cuando la persona recibe a Jesucristo, cuando la iglesia hace discípulos, es diferente. Un discípulo tiene que aprender disciplina, una nueva forma de vida, una forma de orientar la fe. Antes creía en Dios, creía las promesas de Dios, pero ahora he conocido a Jesucristo y es parte de mi vida. Ahora mi vida le pertenece a Él. Ahora la presencia del Espíritu Santo está en mí y Él es el que me dice cómo vivir. Esa es la vida del cristiano, como dijera Watchman, el cristiano normal. Bueno, avivamientos. Hace falta un avivamiento cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida. De ahí en más, hace falta oír la voz de ese Espíritu, seguirle y vivir cada día. Así vivía la iglesia primitiva, la iglesia temprana. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, de eso se trata en las iglesias, que enseñemos y prediquemos a Jesucristo. En muchas iglesias se predican muchas cosas, pero poco a Jesucristo. No de Jesucristo, a Jesucristo. Pablo dice, Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto. Y la tarea de Pablo dice, hasta que sea formado en vosotros Jesucristo. Tiene que ser formado en nosotros, que reflejemos a la persona de Cristo Jesús. El cristiano normal así vive. En las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Esa es la predicación. Cuando predicamos a Jesucristo, cuando la gente se convierte a Jesucristo, cuando la gente vive bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, es otra cosa. Podemos enseñar, discipular discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ha recibido el mensaje, se ha bautizado. La Gran Comisión dice así: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy hasta el fin del mundo. Creo yo que en estos días, en estos tiempos de contingencia, las iglesias tenemos que averiguárnoslas para hacer discípulos. Porque no podemos hacer discípulos por internet. Podemos tener seguidores. Podemos tener cientos de miles de seguidores por internet. Tú no tienes compromiso, tú nada más óyeme. Tú nada más ponle el link. Después de todo yo gano dinero con que tenga seguidores por YouTube y con predicar.
Es bien fácil tener simpatizantes, personas que les gusta, like, qué bonito predica. Para ellos ahora es un muy buen sueldo, para muchas personas, qué bueno. Pero hay un compromiso cuando somos discípulos de Cristo. Hay personas que predican por internet y no te predican compromiso, no te predican señorío. No están de acuerdo con las instituciones. He escuchado a algunas personas así. Cristo no predicó instituciones. ¿No? ¿Y que el reino de Dios qué es? ¿Y la iglesia qué es? Jesucristo respetó instituciones, respetó la sinagoga, ahí predicaba. Respetó instituciones. Pablo respetó instituciones. Dijo, no maldecirás al anciano de tu pueblo, al sumo sacerdote. Una cosa es que hubiera corrupción en algunas autoridades religiosas, pero la institución en sí. Y muchos se han olvidado de ellos. Voy a referirme a una cosa simplemente, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas iglesias ya no casan en la iglesia, que casen en el civil. Bueno, hay muchas cosas que el cristiano ha dejado de hacer en estos últimos años. Ha buscado ganar simpatizantes, seguidores, pero ahí está la enseñanza bíblica. No cesemos de predicar a Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia. Puede ser que todas las religiones buscan a Dios, pero tenemos que predicar al Dios de la Biblia, al Señor Jesucristo de la Biblia. Bueno, que Dios nos dé sabiduría cada día para predicar a ese Cristo que nos dio nueva vida, que vive en nosotros. Después de todo, lo que estaremos anunciando es eso que tenemos, eso que hemos vivido, eso que nos ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de vivir y nuestro destino. Que Dios te bendiga.